buenas tardes, docente, compañeros de la Universidad Aquino de Bolivia en la carrera de Derecho. El tema que vamos a exponer es el Estado y los integrantes somos Álvaro Fabio Mamani, Luz María Nayeli Colque Choque, Beatriz Aliaga Choquerana, Ana Gabriela Ticona Gómez, Diego Armando Avendaño Carrasco, Fernando Ángel Marca Paza, Ariana Rosa Sánchez Márquez. Y a continuación pasamos a explicar el tema. El Estado. Etimológicamente, la palabra Estado. La palabra Estado deriva del término latín status, que significa condición o manera de ser, utilizado por los romanos para señalar la manera de ser o la situación de una persona o cosa. Palabra cuya significación, además, en ese momento era diferente al término griego de polis, al propio término romano civitas, referidos básicamente a la política de la sociedad. ¿Qué es el Estado? El Estado es una forma de organización sociopolítica. También se trata de una entidad con poder soberano para gobernar y desempeñar funciones políticas, sociales y económicas dentro de una zona delimitada. Los elementos que constituyen el Estado son población, territorio y poder. El Estado comprende al conjunto de la población, el territorio, las instituciones públicas que lo organizan y gobiernan, así como su cultura. También puede ser visto como sociedad política y jurídicamente organizada que pueden ejercer autoridad y soberanía y presentar responsablemente a sus habitantes en el exterior. Muy buenas tardes o buenos días en el horario que lo están viendo. Bueno, a mí me ha tocado exponer una parte muy importante. Es mostrar lo que veían diferentes autores, pensadores, críticos sobre el tema Estado. Y para eso se basaron en diferentes puntos de vista, recolecciones, objetivos, análisis y estudios. Me gustaría tocar o citar algunos por lo menos de ellos. Comenzaría por Alipo Valencia de la Vega, el cual nos decía que una sociedad jurídica y políticamente organizada en la que vivimos. Esa definición denota una necesidad nata del ser humano a organizarse, a estar organizado, para seguir, si no así el anarquismo y el obtener medios de subsistencia que se requiere deberían ser innatos. Para Max Weber, el estado de igual identidad política es un enlace de dominio de individuos sobre los mismos individuos, una jerarquía en todas palabras, un sostenido mediantemente legítimo y con violencia. Una definición que denota que no solo en este estado, sino en muchos hay un monopolio, el cual la Fuerza Armada tiene el aspecto que lógicamente va a ser neutro, además de lucha de ciertos sectores minoritarios. Un ejemplo claro podría ser los protestantes que lucharon por un estado laico, mientras otro pensador, Adolfo Posada, nos decía que él, haciendo una referencia a elementos del estado que sostuvo en la misma, nos dice que es una organización social, la cual está constituida por un territorio propio, o la fuerza, claro, para mantenerse, e imponer dentro de un poder supremo la ordenación de un imperio. Bueno, nos trata de decir que es un estado, una forma de organización social que existe con una finalidad, es la de preservar su población como un mínimo de bienestar común para todos, equitativo, de tal forma que las sociedades como la boliviana, donde se espera y se exige mucho, por supuesto, al Estado, todos critican, pero casi nadie sostiene un Estado porque no podría existir. Mientras el autor León
Duguid sostiene que el Estado es un conjunto de servicios públicos, en los cuales, claro, podemos ver que está implicado de tal manera que trata de desarrollar un cuadro burocrático, el cual organiza, presenta y nos demuestra servicios que permiten un bienestar común en la sociedad y para la sociedad, para una cohesión natural y de todos. Además nos trata de decir que es una entidad la cual nos sirve para resolver conflictos y no así un estado o de imagen, sino que es un órgano social que también es un servicio público. Mientras para Hans Kelsen, él elaboró una teoría, la implicación. Esta teoría nos trata de hablar y nos trata de decir que es un estado, es un sistema de normas, los cuales regulan la conducta humana, al extremo de que no solo necesitan mutuamente, sino incluso están en una ficción jurídica. Mientras para Karl Marx, el Estado es un aparato represor de la clase dominante, de los que se encuentran en la cima de la monarquía, o se podría decir de la cima de la jerarquía. Es la clase dominante que está sobre la clase dominada, obviamente, lo cual es una finalidad esencialmente para proteger la propiedad privada, de tal forma que su criterio es que deje de existir la lucha de clases mientras dejará de existir tanto el Estado como el derecho. Respecto a esta amplitud, tendríamos que hablar de la necesidad de existencia que debe tener el Estado y también la tendencia liberal, la cual sostendría un Estado que debe ser lo más pequeño posible. Los que la tendencia anarquista sostendrían que no vale la pena, que no existió y que no debe existir. La tendencia marxista sostendría que en algún momento histórico desaparecería todos los nacionalistas y más bien afirmarán la existencia de un Estado fuerte, dinámico, equitativo y pacífico para todos. Los elementos del Estado son aquellas instituciones y entidades que permiten que la organización territorial funcione manteniendo cierta armonía y estabilidad entre las clases sociales. Los elementos del Estado son, primero, el gobierno. El gobierno es la entidad en la que se concentra la gestión y toma de decisiones. Después está la población. La población es un elemento imprescindible para que puedan existir los estados. Además es necesario que ésta sea numerosa para que se tenga la posibilidad de crear un marco de comercio, asignación de propiedad privada de influencia política o militar. Después está la coerción. Este es el conjunto de instituciones y poderes colectivos con la capacidad de someter por la fuerza a grupos que se oponen al Estado y a su funcionamiento. Después está el territorio. El territorio es la condición previa, fundamental y más necesaria para la aparición del Estado. Y por último está la soberanía. La soberanía es el consenso acerca de quién decide qué es sobre qué territorio. Continuando con el tema va a seguir mi compañero. Prosiguiendo con la temática del Estado, yo voy a pasar a realizar una importante distinción que debe existir entre el término del Estado y el gobierno. La importancia de esta distinción radica en que el Estado, en nuestro Estado y en los estados de otros países, comúnmente estos términos suelen confundirse demasiadas veces. Muchas veces. Inclusive esto suele ocurrir hasta en nuestros servidores públicos. Así que no es extraño que en algún momento suele ocurrir este tipo de confusión. Es de esta manera que ahí radica la importancia de poder explicar e identificar al gobierno en el Estado. Y en torno a esto, a continuación, daré a conocer particularidades que posee cada uno de estos conceptos que hace denotar la diferencia que existe entre ambos.
si bien existe una relación, pero no significan lo mismo. De esta manera entonces comenzaré indicando el concepto de cada uno. El Estado será aquella organización jurídica y política dentro de un determinado territorio que contará con 3 elementos fundamentales, que son la población, el territorio y el poder, que será administrado por un gobierno. Y es ahí que este gobierno tan solo formará una porción de lo que es un Estado. Y ahí radica la primera particularidad. Y que cabe entender esto para no confundirlos. Que solamente el gobierno se va a encargar de administrar este poder mediante la división de poderes a la que hacía referencia Montesquieu en los tiempos de este jurista francés. Entonces, de esta manera es importante denotar eso, que el Estado es algo más abstracto, más general, mientras que el gobierno es algo más particular y solamente implica una porción de lo que significa Estado. Otra particularidad radica en que el Estado es la máxima organización jurídica de un territorio, y esto se puede evidenciar dentro de sus principios y derechos constitucionales que existen en él, mientras que el gobierno solo se va a encargar de administrar estas normas jurídicas, de administrar y velar por su cumplimiento. Además, esa es otra particularidad que es muy importante de notar. Otra particularidad que es importante de notar entre la distinción entre Estado y gobierno radica en que el Estado es algo permanente, que sus cambios solo pueden llevarse a cabo mediante una reforma constitucional o una reforma parcial o general. Y estas reformas son excepcionales y no pasan continuamente. Y en el caso de nuestro territorio boliviano, de nuestro Estado plurinacional boliviano, esta reforma solamente se puede dar a través de una asamblea constituyente. Y esta asamblea constituyente va a surgir a través de un referéndum. Es importante denotar eso. Mientras que el gobierno cambiará continuamente dependiendo a la autoridad electa, porque el gobierno va a ser elegido mediante sufragio electoral, mediante voto electoral. Es de esta manera que podemos identificar distintas formas de gobierno al transcurrir los años. Y es importante denotar eso. De esa manera nos podemos encontrar con distintas maneras de gobierno. Entonces, en síntesis, podemos determinar que el Estado es aquella organización jurídica, política de un determinado territorio que cuenta con una determinada población y que además contará con poder, y este poder, que serán las decisiones estatales, lo va a administrar y regular el gobierno en turno de este determinado estado. Es de esta manera que podemos hacer esta importante y destacante distinción que existe entre estos dos conceptos para evitar confusiones. Y es importante denotar estas diferencias. Además, el gobierno administrará mediante una división de poderes que ya lo había dicho hace un instante. Pero esta división de poderes dentro de nuestro contexto estará compuesta del órgano legislativo, del órgano ejecutivo, del órgano electoral y del órgano judicial en nuestro contexto. Es importante denotar
esta distinción y es muy importante y a tomarlo en cuenta. Bueno, yo soy Álvaro Fabio Mamani Mamani y voy a explicar lo que es Estado de Derecho. El Estado de Derecho es una subordinación en el Estado de un ordenamiento jurídico estructurado a partir de conocimientos entre el poder estatal y el poder que sostenía Hans Kelsen. El derecho se constituye en el ámbito de la validez. Antiguamente, para los ius naturistas estatal tenía que sostenerse en el derecho natural. En la Revolución Francesa, cuando se transformó en un principio constitucional de la Declaración del Hombre y Ciudadano de 1789. Los estados sin una constitución que los limite el poder mediante la garantía de los derechos y la separación de poderes, el Estado de Derecho involucraba la idea que el Estado no podía considerarse un fin, sino un instrumento para la realización y aspiraciones de objetivos. Una determinada sociedad, tampoco la actividad estatal puede justificarse con una sola finalidad. Debe adecuarse y respetar los procedimientos y las normas establecidas por la Constitución y la ley. Los requisitos que determinan un Estado de Derecho son el imperio, que implica a los gobernantes, que evitan la arbitrariedad, se someten a la ley, que a decir de Aristóteles, gobiernan las leyes y no el hombre. Deben tenerse en cuenta que el imperio de la ley en un Estado comunitario y autónomo se ha realizado debiéndose hablar más propiamente la vigencia de la norma. La ley ha dejado de ser un elemento normativo y explosivo y rige la conducta de los gobernantes y gobernados. La vigencia de los derechos y garantías debemos iniciar al respecto para cuidar al ciudadano y respetar su libertad. No será obligado a hacer lo que la Constitución y las leyes no manden, sino a privarse lo que ésta no prohíba. Los servidores públicos o gobernantes es exactamente lo contrario. Está autorizado por la norma y se entiende que está prohibido por el artículo 122 de la Constitución Política del Estado. Sostiene que son nulos los actos de las personas que usurpan funciones y no se les compete, como los actos de las declaraciones que ejercen jurisdicción o potestad que no emane de la ley constitucional para el poder de la libertad y seguridad. División y separación de los órganos de poder estatal. Busca evitar la concentración de poder y permite el control mutuo entre los diversos órganos de poder. Es posible sostener básicamente que un Estado de Derecho implique un ciudadano cualquiera pueda demandar al Estado y así pueda ganar el juicio o en esencia central del elemento. En definitivo de un Estado de Derecho es la existencia del juez imparcial e independiente que asegure la vigencia de la ley y los derechos y las garantías. Aclararse dicha independencia únicamente puede verificarse fundamentalmente de sus decisiones. El Estado Social de Derecho. El Estado de Derecho debió significar principalmente en el imperio del constitucionalismo liberal del mero imperio de la ley, otorgándose la mayor prevalencia del imperio de la legalidad. Entonces, la ley reconocía que el hombre tenía la posibilidad de ofrecer libremente su trabajo en la coyuntura del desempleo, garantizándose la posibilidad de contratar libremente sobre sus bienes e incluso ofrecía la posibilidad de morir de hambre libremente. El Estado sostenía que la aplicación ciega de la ley en el feudalismo romano, dura lex sed lege, en el constitucionalismo social. Desarrolla un concepto de Estado social de derecho
implica lo mismo que el Estado de Derecho, pero incluyendo los elementos de justicia social, para superar el imperio de la estricta legalidad. En este cambio de concepto de Estado de Derecho social, de derecho es cualitativo y implica el reconocimiento de parte de la ley. Está formulada para los hombres y no al revés, y la ley se la elabora de la sociedad concreta y su elaboración debe ser estrictamente en la realidad, debe reflejarse en la realidad. El Estado se transforma en defensor y bienestar común de la justicia social. El Estado no solo garantiza los derechos, sino se vuelve promotor de los derechos. La segunda generación de los derechos económicos, sociales, culturales, creando la condición mínima de educacionales, laborales, etc. El ciudadano debe ejercer los derechos para la primera generación, civiles, políticos y de alcance en el desarrollo integral, la existencia digna del humano. Sostiene el principio de la igualdad material ante la ley, de forma que la igualdad deja de ser un sinónimo de uniformidad, admitiéndose discriminación positiva, que permite tomar medidas para los sectores sociales vulnerables, que permite al legislador elaborar normas especiales a favor de los sectores vulnerables. Para los niños, personas de tercera edad, mujeres e indígenas, los jueces deben rechazar casos en concreto la interpretación literal de la norma cuando... Diferencia entre Estado y República. Vayamos al Estado. Etimológicamente, la palabra Estado viene del latín status, que significa estar parado. Y todo Estado está dotado de un determinado población y soberanía y territorio, el cual se considera que es una comunidad social con una organización política en un determinado territorio con órganos que gobiernan ese lugar o territorio, población. Ahora bien, la república básicamente es una forma de gobierno en la que el cargo de jefe va del Estado, que es un presidente temporal y que se elige por votación, que viene a través de unas elecciones o bien por la asamblea de dirigentes. Etimológicamente, república viene del latín republicac, que viene de populus, que significa pueblo. Este latín, que es como una cosa pública, es una organización de Estado. Ahora bien, pues claramente la diferencia es que un Estado es un determinado territorio que se caracteriza por soberanía, territorio y población. República es una forma de gobierno que se adapta y crea normas constitucionales para el bien común de las personas de su país y que fomenta un mejoramiento político que abarca muy buenas costumbres, religiones que se respetan. Eso sería todo. Muchas gracias. Vamos a continuar hablando sobre los tipos de Estado. Para empezar, debemos decir que existen muchos tipos de Estado en el mundo, los cuales se pueden clasificar según el sistema o forma de gobierno que poseen.
Un Estado es la estructura social, económica y también política que existe en un territorio, pueblo e instituciones determinadas. Así que a continuación veremos los diferentes tipos de Estado. Comenzando con el Estado unitario. Debemos decir que es un Estado que se rige por un gobierno central, que cuenta con plenos poderes sobre todo el territorio nacional. Se trata de un modelo de Estado donde los poderes se concentran en la capital: ejecutivo, legislativo y judicial. Debemos decir y también agregar que en este caso los departamentos, provincias y municipios, así como otras dependencias, están subordinados al poder central y sus gobernantes y funcionarios son asignados por dicho poder. Además, solo existe un ordenamiento jurídico para todo el territorio. Continuamos hablando sobre el Estado federal. Debemos decir que es un Estado que está compuesto por varios estados. Estos son soberanos y libres respecto al régimen interno de gobierno, pero están unidos a una sola entidad federal que conforma el país. En este tipo de Estado existe una descentralización política por las entidades federativas. Tienen libertades para muchos aspectos. Otra característica que también debemos mencionar y decir es respecto al Estado federal, es que pueden promulgarse leyes, manejar impuestos y además cuenta con una gran autonomía para tomar decisiones y para elegir a sus autoridades. Tiene autonomía tanto judicial como legislativa, aunque siempre sujetándose a la Constitución Federal. Continuemos hablando sobre el Estado confederado. Debemos decir que este tipo de Estado comparte muchas características con el Estado federal, ya que también se basa en la unión de uno o más estados. Sin embargo, en este caso, el confederado es mucho más descentralizado, lo que se traduce en mayores libertades. También debemos decir que es un tipo de organización cuyo fin de carácter defensivo, ya que con él cada estado que lo conforma puede actuar con plena independencia en todos los aspectos, pero el poder se delega cuando se trata de cuestiones de ámbito internacional. Continuamos hablando sobre el Estado compuesto. Debemos decir que este también es un tipo de Estado que surge por la unión de uno o varios estados. Son en esencia las federaciones, las confederaciones y las asociaciones de estados. Esta forma de organización era común en los regímenes monárquicos, donde un solo monarca asumía el gobierno de dos países. Continuamos hablando sobre el Estado plurinacional. Un Estado plurinacional es la organización política y jurídica de una sociedad de varias naciones unidas en un solo Estado, con un gobierno de representante y plurinacional y sujetas a una única constitución política. Un Estado plurinacional se forma a través de una descentralización política y administrativa, donde el sistema administrativo es culturalmente heterogéneo y permite la participación de todos los grupos y sectores sociales. Entre otros elementos de un Estado plurinacional, incluyendo el ser plural, descentralizado y autonómico. En este contexto, obtienen su máxima importancia los conceptos de complementariedad, reciprocidad. La complementariedad únicamente puede darse entre partes diferentes y para eso deben ser siendo diferentes. Así sucede, por ejemplo, en la relación hombre-mujer dentro del matrimonio. Sin embargo, se aclara que la complementariedad no únicamente se da entre hombres, naciones o pueblos, sino con las cosas, la naturaleza y los animales. La reciprocidad.
Básicamente implica la devolución de los recibidos, como sucede, por ejemplo, en los prestes, en el trabajo comunitario. Y también uno más conocido es el AINI. El AINI más que todo se practica en las zonas rurales, como ser en el campo. Por último, haremos mención sobre el Estado autonómico. La figura del Estado autonómico ofrece la posibilidad de distribuir y delegar competencias de manera diferenciada del nivel central a las distintas unidades territoriales, de acuerdo a sus posibilidades jurídicas y materiales y siempre y cuando las mismas así lo deseen. Así, la STC 37 del año 1987 del Tribunal Constitucional Español sostuvo que la autonomía significa precisamente la capacidad de cada nacionalidad o región para decir cuándo y cómo ejerce sus propias competencias en el marco de la Constitución y el Estatuto. Un Estado autonómico, las unidades territoriales no están obligadas a ser autónomas, aspecto diferente de un Estado federal. Además, la soberanía esencialmente se ejerce por el nivel estatal, que va delegando y transfiriendo ciertas competencias, aspecto que también le diferencia del Estado federal, en el cual la soberanía del Estado federal procede de la soberanía de los estatutos federados, es decir, son los estados federados los que denuncian irrevocablemente de sus competencias a favor del Estado federal. El régimen autonómico básicamente implica voluntariedad, gradualidad, solidaridad e igualdad.